Bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien, si no hay entonces observaciones o dudas al respecto, vamos a comenzar de una vez con el desarrollo del primer tema. Voy a compartir una presentación. Bien, ¿qué es de lo que vamos a hablar primeramente? Vamos a hacer referencia a cómo es que surgió la preocupación por estudiar la sociedad. A este tema lo denominamos la evolución en el estudio de la sociedad. Aquí vamos a buscar conocer qué es lo que hicieron los seres humanos para tratar de conocer eso que hoy llamamos sociedad. ¿Cuándo surgieron las primeras ideas? ¿A quiénes se les ocurrió? ¿Cómo fue que llegó un momento en el cual alguien decidió o consideró que era conveniente crear una ciencia que estudiara la sociedad? Eso es de lo que vamos a hablar en este primer tema. Para hacer referencia a la evolución que ha tenido el estudio de la sociedad, entonces primero vamos a conocer cuáles son las etapas del desarrollo de la sociedad. Y fundamentalmente, cuando hablamos de las etapas del desarrollo de la sociedad, podemos hacer referencia a cuatro grandes momentos. Esos cuatro grandes momentos, el primero se conoce como la comunidad primitiva. ¿A qué nos referimos con la comunidad primitiva? La comunidad primitiva es esa etapa en donde aparece por primera vez la sociedad. Primero hay una comunidad, un conjunto de seres humanos que van a estar vinculados entre sí, normalmente por vínculos de sangre, y que de alguna manera van a buscar la manera de sobrevivir. Cuando nosotros queremos tener una imagen de esa comunidad primitiva, pues es fácil, ¿verdad? No es que nos tengamos que imaginar a los picapiedras, porque los picapiedras es una expresión distinta a lo que realmente ocurría en aquella época, ¿verdad? Pero sí podríamos considerar a esos hombres primitivos que vestían con pieles y que trataban de cazar animales para poder alimentarse. También podemos considerar aquellas cosas chistosas, pero que al final de cuentas muestran lo salvaje que era la humanidad, cuando se dice que para poder un hombre entrar en relación con una mujer, pues entonces venía y la jalaba del pelo, o sea, era una época bastante salvaje, muy cerca de los animales, diríamos. Bueno, es la comunidad primitiva. Luego tenemos una segunda etapa que se va a conocer como el esclavismo. En esta segunda etapa, pues prácticamente ya ha avanzado en su desarrollo la sociedad, es la segunda etapa, ¿verdad? Y en esta segunda etapa, pues ya vamos a encontrar que los seres humanos se han empezado a diferenciar entre sí en la sociedad. Van a haber unos que forman un grupo, que son los amos, que son los dueños, que no trabajan, y hay otro grupo que es el mayoritario, son los esclavos, son personas, nosotros hoy los consideraríamos personas, ¿verdad? Pero en aquel entonces no eran tratados como personas, prácticamente eran considerados como animales, como herramientas que podían hablar. El trato hacia los esclavos era cruel. Si quisiéramos tener una imagen de una sociedad que corresponde a la etapa del esclavismo, pues entonces ahí estaríamos pensando, por ejemplo, en la sociedad griega o en la sociedad romana, esas imágenes que nos quedan de las películas que tienen que ver con la Semana Santa, es decir, con la vida, la pasión y la muerte de Jesús, en donde vemos que hay unos soldados utilizando lanzas, tratando de mantener el control sobre la sociedad, esclavizando a los pueblos a los cuales les hacen la guerra y los resultan dominando. Bueno, pues esas imágenes que tenemos ahí son de una sociedad esclavista. Luego hay una tercera etapa en el desarrollo de la sociedad que se conoce como el feudalismo. ¿Qué pasa en la época feudal? Se llama feudalismo porque está basada en el feudo. ¿Y qué es un feudo? Un feudo es una gran extensión de tierra, es una finca, una gran hacienda, eso es un feudo. Bueno, pues resulta que hay personas que son propietarias de esos feudos. Esas personas que son propietarias de esos feudos
los vamos a conocer como los señores feudales o terratenientes. Y estos señores que son dueños de esa gran extensión de tierra no van a trabajar la tierra, sino van a tener gente que trabaja esa tierra. ¿Y cómo consiguen a esa gente? Bueno, pues resulta que lo que hacen es que como ellos son los dueños de la tierra, van a formar pequeñas parcelas y van a llevar a familias campesinas a trabajar en esas parcelas. Esas familias campesinas son las únicas que trabajan y trabajan para cubrir las necesidades de ellos como familias campesinas y producen algo más que le va a quedar al dueño de la tierra para cubrir sus necesidades. En esa época era normal que en el centro de ese gran feudo se construyera, por ejemplo, un castillo o un palacio, y ahí vivía el dueño de la tierra. Y desde ahí controlaba qué era lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, este señor, como no trabajaba, pues era la época en que podía vestir con armaduras, a veces hacían competencias montando a caballo y usando grandes lanzas. Por ahí hay películas que nos muestran pasajes como estos. Esa es la época del feudalismo. Lo más importante estaba ocurriendo allá en el campo. Y luego viene otra etapa que se conoce como el capitalismo. El capitalismo es la sociedad en donde nosotros vivimos. Acá lo más importante ya no ocurre en el campo, ahora se da en la ciudad. De ahí que, por ejemplo, nosotros decimos que Guatemala, la ciudad de Guatemala es la capital de este país, ¿verdad? Porque el centro está ahí. La palabra capital se vuelve clave. Pero cuando se habla de capital, normalmente se está refiriendo a riqueza, riqueza que se puede manifestar a veces en dinero, otras se puede manifestar, por ejemplo, en medios para producir, es decir, maquinaria y equipo, por ejemplo. Y hay un señor que es dueño de ese capital, que es dueño de ese dinero, que es dueño de esa maquinaria y equipo, y ese señor pues tampoco necesita de trabajar, ¿verdad? Para eso tiene otras personas a las que contrata, que son las que van a prestar sus servicios y van a recibir un salario. Estas personas son las únicas que van a trabajar y van a producir más allá de lo que ellos van a recibir, y lo que le va a quedar como ganancia al capitalista le va a permitir cubrir sus necesidades. Nuestra sociedad se diferencia de las anteriores porque en ninguna de las tres anteriores existió, por ejemplo, el salario. El esclavo no tenía salario, el hombre primitivo no tenía salario, el campesino no tenía salario. Es algo propio de la sociedad capitalista. Pero también en esta sociedad capitalista una peculiaridad que vamos a tener es que aquí los trabajadores no viven en donde se hace el trabajo. La comunidad primitiva vivía en donde estaba cazando, pescando, recolectando frutos. El esclavo vivía en la hacienda en donde trabajaba. El campesino vivía en el feudo que le pertenecía a ese terrateniente. No, en el capitalismo los trabajadores no viven en general. Los trabajadores no viven en donde trabajan, sino tienen por aparte su casita y se desplazan de su casita al lugar de trabajo. Al finalizar la jornada, regresan. Nos damos cuenta de las peculiaridades de la sociedad capitalista en la que nosotros vivimos. Nuestra sociedad capitalista, podríamos decir, se dan cuenta ustedes, cada una la hemos dibujado así como una montañita, ¿verdad? Y como esa montañita lo que nos está mostrando es que al principio poco a poco va avanzando, va alcanzando su máximo esplendor. Cuando llega en la parte alta, pues llega un momento en el cual también entra en decadencia. Y esa decadencia hace que entonces tengamos cabalmente la montañita, ¿verdad? Poco a poco va hacia abajo. Y al interior de esa sociedad que ha entrado en decadencia, empieza a surgir otra montañita, empieza a nacer otra forma de organización social que va creciendo, y le pasa lo mismo como a todas, ¿verdad? Alcanza su máximo esplendor y poco a poco entra en decadencia. En el caso de la sociedad capitalista, hay quienes consideran que ya está a punto de entrar en decadencia, hay quienes consideran que todavía va para arriba. Entonces, esas son las 4 etapas del desarrollo de la sociedad que nosotros vamos a considerar en el curso. En cada una de esas etapas vamos a estudiar qué es lo que ha hecho el ser humano para poder conocer eso a lo que ahora nosotros llamamos sociedad. Vamos a descubrir que en cada etapa se dan algunos elementos claves que nos van a mostrar cómo es que ese interés por explicar lo que pasa en la sociedad va avanzando, va evolucionando. Cada vez hay mejores explicaciones de lo que está pasando en la sociedad. Eso es lo que vamos a estudiar en este primer tema. Entonces, dicho eso, pues, salvo que alguien tenga alguna duda, alguna inquietud, pues vamos a comenzar con esa primera etapa del desarrollo de la sociedad.
Entiendo que no hay dudas, que no hay inquietudes, que todo está claro. Por el momento todo claro de mi parte, licenciado. Muchas gracias. Todo claro, licenciado, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a hablar de esa primera etapa a la que se le conoce como comunidad primitiva. Solo una duda. Sí estamos viendo la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Lo que pasa es que yo creo que mi internet está un poquito inestable y por eso no me muestra del todo la pantalla. Pero si ustedes la ven, eso es lo que cuenta. Entonces, seguimos hablando de la comunidad primitiva. Vamos a hacer referencia a qué pasó en esa comunidad primitiva, si en esa comunidad primitiva de alguna manera hubo algún avance o por lo menos nació alguna preocupación por conocer qué es lo que estaba ocurriendo con la sociedad. Y entonces, hablando de esta comunidad primitiva, pues decíamos ya, es la primera etapa del desarrollo social. Esa primera etapa va a comenzar cuando poco a poco hay un ser inferior que llega a evolucionar y entonces vamos a tener al ser humano que nosotros conocemos. A ese proceso que permite que un ser inferior evolucione para llegar a tener al ser humano, se le conoce como un proceso de hominización, ¿ya? Es un proceso de hominización. El proceso de hominización permite que un ser inferior evolucione y llegamos a tener al ser humano. Ahora, esta comunidad primitiva de la que estamos hablando va a tener algunas características. ¿Cuáles son sus características? Primero, hay que considerar que esa comunidad primitiva tenía necesidades, pero realmente las necesidades no es algo que solo en aquella época se dio. Las necesidades han estado presentes desde aquella época hasta nuestros días. Hoy nosotros sabemos que tenemos necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, es posible que en algunos minutos hayamos algunos que vamos a tener hambre, ¿verdad? Otros que vayamos a tener sed. Entonces, las necesidades existen y existen desde la época primitiva. Y realmente las necesidades no son exclusivas de nosotros los seres humanos. Realmente todos los seres vivos tienen necesidades, todos los seres vivos. Por ejemplo, las plantitas, ¿verdad? Las flores, pues resulta que también tienen necesidades. Si yo tengo una plantita y no la riego, se muere. Si yo tengo una plantita y no le caen los rayos de sol, se muere. Entonces, esa plantita tiene necesidades. Los pajaritos que andan por ahí volando también tienen sus necesidades. Esos pajaritos andan buscando a veces su alimento, picotean los frutos y ahí están satisfaciendo el hambre. También beben agua, también buscan abrigarse cuando llueve, cuando hay frío. En la noche siempre tienen un espacio en donde ellos se cobijan. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que los pajaritos también tienen necesidades. El perrito que anda por la calle también tiene necesidades, ¿verdad? Él anda con hambre y anda buscando entre la basura qué es lo que le puede servir. Las necesidades son comunes a todos los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos necesidades, no solo los seres humanos. Nosotros los seres humanos tenemos necesidades y normalmente vamos a buscar satisfacerlas. Pero para satisfacerlas, nosotros lo que vamos a hacer es producir. Esa producción la vamos a hacer normalmente en sociedad. Entonces vamos a andar todos los seres humanos en conjunto realizando actividades para generar esos bienes y servicios. En la época primitiva, de igual manera, allá andaban todos los seres humanos tratando de cazar un animal, pescando, recolectando frutos, pero
Eso que lograban ahí era la producción. Y esa producción lo que buscaba era cubrir las necesidades. Definitivamente, al principio, en aquella comunidad primitiva, lo que lograban producir no cubría plenamente sus necesidades. Es algo así como que tenemos hambre ustedes, cacemos un animal, matamos al animal, no lo comemos y ya todos tranquilos, ya nadie quiere nada más. Bien, yo todavía quisiera otro pedacito de carne, pero ya no hay, se terminó el animal. Habría que cazar otro, ¿verdad? Eso era lo que estaban viviendo. Tenían necesidades, lograban una producción, pero ese producto no era capaz de cubrir sus necesidades plenamente. Se quedaban con hambre, no lograban cubrir todas sus necesidades. Pero el mundo va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque estos hombres primitivos, igual que ocurre hoy también, pues en la medida que repetían una actividad, cada vez lograban mejores resultados. Y eso pasa hoy. Hoy se recuerdan cuando ustedes estaban aprendiendo a leer y escribir. Por ejemplo, si hubieran tenido que leer el primer cuadrito, empezaban con se, y así poco a poco hasta que llegaban a decir al final de tanto tiempo, ¿verdad? Necesidades. Leían bien despacito. Eso fue allá cuando estaban saliendo de la preprimaria, estaban comenzando la primaria. Pero hoy, seguramente cuando ustedes vieron el cuadrito, en pocos segundos ya sabían qué decía ese texto, ¿verdad? ¿Por qué ustedes aprendieron a leer tan rápido? Porque han estado repitiendo el proceso de la lectura desde que eran pequeñitos hasta estos días. Entonces, repetir una actividad nos hace cada vez más rápidos. Estos hombres primitivos que se dedicaban a la recolección de frutos, a la caza, a la pesca, de tanto estar repitiendo la actividad, se volvieron cada vez más diestros. Matar el primer animal seguramente les costó un montón, pero ya con el segundo las cosas fueron más fáciles, con el tercero aún más, y así, en la medida que repetían la actividad, se volvían más diestros para lograr el producto que les permitía cubrir sus necesidades. Entonces hubo un aumento de destrezas. Otra cuestión más es que poco a poco estos hombres primitivos van a ir mejorando, perfeccionando sus instrumentos de trabajo. De repente, la primera vez que trataron de cazar un animal, utilizaban las piedras que encontraban y empezaban a tirárselas al animal. Con el paso del tiempo descubren que pueden tener un palo, en el palo amarrar en un extremo una piedra afilada y empezar a golpear al animal, y seguramente van a lograr más que cuando solamente le tiraban la piedra. Es decir, los instrumentos poco a poco se van a empezar a perfeccionar. Otra cuestión más es que se van a organizar de mejor manera. Definitivamente, si hoy les salieron malas cosas, mañana no las van a hacer de igual forma, porque entonces el resultado sería el mismo. Tendrán que hacerlo de una manera diferente y así poco a poco van a ir mejorando. Hay tres factores entonces ahí. Hay un aumento en las destrezas, hay un perfeccionamiento en los instrumentos de trabajo y hay una mejora en las formas de organización para la producción. Esos tres factores van a incidir para que llegue un momento en el cual esta sociedad produzca más. Pero en ese contexto del que estamos hablando, cuando la producción no alcanzaba a cubrir las necesidades, resulta que ahí vamos a identificar que existía una propiedad y la propiedad era social. ¿Qué quiere decir que la propiedad es social? Nosotros hoy no estamos acostumbrados a hablar de propiedad social. Nosotros estamos más acostumbrados a hablar de propiedad privada. Y ahora que estamos en un proceso electoral, se discute mucho sobre esto en algunos contextos y se dice que qué va a pasar, que si se va a respetar o no se va a respetar la propiedad privada. Nosotros estamos acostumbrados a un mundo de propiedad privada, pero ¿qué era la propiedad social que existió en aquella época? La propiedad social de aquella época no quiere decir que desapareció totalmente. Todavía hoy podemos encontrar algunos ejemplos de propiedad social. Por ejemplo, resulta que todos nosotros hoy estamos tomando oxígeno, ¿verdad? Estamos respirando. Ese oxígeno es un bien. Ese oxígeno es un bien que ¿quién lo toma? Lo toma el que lo necesite. El que necesite toma el oxígeno que hay. No existe la posibilidad de que me digan a mí, tranquilo, tranquilo, detente un poquito porque no has pagado por ese oxígeno. ¿Ya? No, nadie, ¿verdad?
Tampoco nos dicen, tranquilo, tranquilo, no te agites, que cuando te agitas quieres respirar más, ¿verdad? Y entonces consumes más oxígeno. No, no has pagado tanto como para poder venir y querer tomar más, ¿no? Tu cuota es una, así que tranquilo, relajado, no te excites, no te exaltes, porque eso te hace querer más oxígeno. Nadie controla eso. Todos tenemos acceso al oxígeno. En la medida que lo necesitamos, podemos usarlo. ¿Eso que nos muestra? Que el oxígeno es un bien por el que no hay que pagar para poder usarlo. Es un bien que está disponible para que lo use el que quiera, el que lo necesite. Así es la propiedad social. Hoy existe propiedad social sobre el oxígeno. El oxígeno está ahí, libre para que lo tome el que lo necesite. En la época primitiva, así eran todos los bienes, no solo el oxígeno como ahora con nosotros, que no solo el oxígeno hay, ¿verdad? Hay otros bienes. Pero hoy es muy raro encontrar un bien que esté ahí libre para que lo use el que lo necesita. En aquella época no, todo era así. Entonces yo tenía hambre, pues cortaba una manzana y me la comía y nadie me iba a decir, tranquilo, esa manzana no es de ese arbolito no lo plantaste, no lo sembraste, no lo cuidaste, y por tanto no es tuya la manzana. No, los árboles están ahí en la naturaleza y cualquiera que necesite de sus frutos los puede tomar. Los peces están ahí en este cuerpo de agua y no quiere decir que hay, ¿y de quién es este río? ¿De quién es este lago? No, esto es de todos. Entonces el que tenga hambre y quiera comer un pez, que venga y lo capture. ¿Ya? Ahí están los peces para que lo tome el que lo necesite. Queremos comer carne y sabemos que por ahí anda el animal, pues no es de que, ay, este animal de quién será ustedes, habrá que comprárselo a alguien. No, ahí andan los animales en el bosque y si tienes hambre, pues captura al animal que puedas y cómetelo. Los animales son ahí para uso de aquel que los necesite. Eso es la propiedad social. En esa época primitiva la propiedad era social, todo estaba ahí libre para que lo usara el que lo necesitara. Eso quiere decir que en ese contexto, ¿cómo eran las relaciones sociales? Las relaciones que son los vínculos que establecen los seres humanos cuando producen. Los vínculos que establecían los seres humanos en esa época eran de cooperación. ¿Qué quiere decir que hay cooperación? Cooperación quiere decir que hay trabajo en conjunto. Eso significa cooperación. Cooperación es una palabra compuesta con el prefijo co y la palabra operación. Trabajo en conjunto, operación en conjunto. Entonces, allá en aquella época había trabajo en conjunto. Como nadie era dueño del animal, entonces si alguien quería comerlo o había un grupo que quería comerlo, pues entre todos trataban de cazar al animal. No es de que hubiera alguien ahí parado diciendo, yo tengo hambre, vayan a cazar el animal. Cuando lo cacen, me dan un pedazo. ¿Por qué? Porque yo tengo el control aquí, porque como ustedes van a entrar a cazar ese animal que está en mis tierras, ¿verdad? Yo les doy permiso para que entren a cazarlo. Pero eso sí, me tienen que dar la mitad del animal cuando lo hayan matado. Yo me quedo aquí viendo cómo ustedes corren detrás del animal cuando lo hayan matado, mitad. No, ¿ya? Como no existía eso, porque el animal estaba ahí para que lo capturara el que lo necesitara, pues entonces nos organizábamos todos y todos teníamos que trabajar para cazar el animal. Entonces el trabajo era en conjunto. Y la ayuda que nos dábamos era una ayuda mutua, una ayuda espontánea. No es de que a alguien lo estén obligando. Mire, usted tiene que ir a ayudar a aquel para matar al animal. No, era una cuestión que nacía del interior de cada quien. Existía una ayuda mutua. Podríamos hacer alguna comparación acá con una práctica que podría ocurrir en estos momentos. Imagínense que dejamos una tarea en grupo. Bueno, pues si de la tarea en grupo efectivamente todos los integrantes aportan algo para hacer la tarea y entregarla, pues entonces quiere decir que hay cooperación. Y si uno ayuda al otro, si uno de manera espontánea, no porque lo estén presionando, no porque le estén diciendo algo, sino porque le nace entrega, pues eso es ayuda mutua. Es como, por ejemplo, si nosotros sabemos que hay alguien que está necesitado, si hay alguien que está necesitado y vengo yo y digo, ay, pobre aquel, yo le voy a dar parte de lo que tengo para que se alivie. O yo veo, por ejemplo, en las calles ahí, sobre todo cuando estábamos en la época de la pandemia, ¿verdad? Aunque todavía prevalece el fenómeno, por ahí hay unas personas
con una manta blanca, ¿verdad? Ah, se entendía, son personas que están pidiendo auxilio. Ah, a mí me nace entregarle algo porque no sé qué está viviendo y tiene que mejorar sus condiciones. Eso es ayuda mutua, ¿ya? Es voluntario, es espontáneo. No es que me estén obligando, no es que me estén exigiendo, es que a mí me nace dar. Eso es la ayuda mutua. Así era la comunidad primitiva. Había cooperación y ayuda mutua. Como dije antes, el desarrollo de las destrezas se va a dar, el perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo y la mejora en las formas de organización, y eso va a traer una consecuencia, va a aumentar los volúmenes de producción. Cuando los volúmenes de producción aumentan, poco a poco las cosas van cambiando, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, matamos un animal, no lo comemos, pero todavía nos está rugiendo la pancita, que decir, matamos 2 animales, no los comimos y ¡ay, qué satisfacción, ya no quiero más! Satisfecho. No, ¿ya? Pues es distinto, ¿verdad? Bueno, pero ¿será que los seres humanos se conformaron con haber logrado ese producto? ¿Será que ya no siguieron mejorando sus destrezas? ¿Que ya no perfeccionaron sus instrumentos? ¿Que ya no mejoraron sus formas de organización? No, ellos van a seguir. Ellos van a seguir aumentando sus destrezas para el trabajo, van a seguir perfeccionando los instrumentos. Por ejemplo, en el caso de los instrumentos dijimos que fue una mejora pasar de tirarle las piedras al animal a amarrarle una piedra afilada a un extremo, a un palo para usarlo como lanza. Pero después usaron los metales, ¿verdad? Y definitivamente una lanza de hierro es más efectiva que una lanza de piedra y madera. Entonces, todo esto va a continuar. Igual ocurre con las formas de organización. Estos 3 factores van a continuar. Y esto va a traer como consecuencia que llegue un momento en el cual vamos a tener un mayor volumen de producción. Va a darse las circunstancias para que el producto aumente. Cuando el producto supera las necesidades, surge algo que seguramente ustedes estudiaron ya en economía, que se conoce como el excedente económico. Surgió el excedente económico. Ahora, cuando se da el excedente económico, va a ocurrir algo más particular dentro de la comunidad. Porque muy bien, esta comunidad, como todas, siempre va a tener líderes, ¿verdad? Porque debe haber alguien que más o menos vaya organizando las cosas. Pues en esta comunidad va a haber un líder también. Ahora, el problema es que ese excedente económico tiene que ser cuidado por alguien, porque no podemos andar llevándolo por todos lados. Imagínense que nos dedicamos a pescar y nos está sobrando pescado, no quiere decir que ahí ando con mi canasto de pescado tratando de capturar otro pez, ¿verdad? No, tengo que dejar el pescado en un lado y seguir capturando peces. Si estoy dedicándome a la caza de esos mamuts, por ejemplo, no es de que, ay, matamos uno, ahí llevamos un mamut atuto entre todos, persiguiendo al que se nos va huyendo allá. No, hay que dejar a ese que matamos aquí y buscar cazar al otro, ¿verdad? Entonces eso hace que poco a poco se tenga que pensar en quién va a cuidar el excedente económico. ¿Y quién va a cuidar el excedente económico? Normalmente van a ser estos líderes de las comunidades. Los líderes de las comunidades están cuidando el excedente económico y saben que el excedente económico es de todos, ya, es de todos, es propiedad social. Pero llega un momento en el cual este líder empieza a decir, ¿por qué esta comunidad es capaz de crear un excedente económico? Y nosotros solo le contestaríamos, porque se desarrollaron las destrezas, porque se perfeccionaron los instrumentos y porque mejoraron las formas de organización social. Eso le diríamos nosotros, ¿verdad? Por eso surgió el excedente económico. Pero aquel líder decía, bueno, este excedente económico surgió porque yo supe cómo dirigirlos. Yo supe decirles qué hacer. Si yo no hubiera estado dirigiéndolos, de repente todavía estarían en la primera o en la segunda etapa, ¿verdad? En la primera donde el producto no alcanzaba o en la segunda en donde apenas si les alcanzaba para cubrir sus necesidades. Pero gracias a que yo soy el líder, yo sé qué hacer, yo sé cómo dirigirlos, pues está surgiendo el excedente económico. Este señor poco a poco empieza a decir que ese excedente económico entonces es de él, porque si bien es cierto, lo han logrado todos porque él ha sabido dirigirlos, porque él ha sido un buen líder, porque él los ha sabido orientar sobre qué hacer, cómo hacer. Entonces, él es el dueño del excedente económico. Cuando estos líderes empiezan a decir que ellos son los dueños del excedente económico, entonces resulta
que lo que va a surgir en esta comunidad primitiva, ya se están dando cuenta que la comunidad primitiva poco a poco está entrando en decadencia en este dibujito, ¿verdad? Bueno, pues cuando este excedente está surgiendo, está prácticamente apareciendo la propiedad privada. Cuando aquellos señores dijeron, esto es mío y no de todos, está surgiendo el concepto de propiedad privada. Allí, ese es el concepto que todos nosotros tenemos bien familiarizado ahora. Mi computadora, mi camisa, mi cuaderno, mi libro, mi carro, mi casa, ¿verdad? Propiedad privada, que es lo que dijo aquel líder en su momento. Este excedente es mío, es mi excedente. ¿Y ustedes qué? Ustedes lo tienen, yo sí tengo, ustedes no. Cuando se da esa situación, surge la propiedad privada. Pero el surgimiento de la propiedad privada, entonces, el surgimiento de la propiedad privada diferencia a los integrantes de la sociedad. Se van a poder formar grandes grupos, 2 grandes grupos, porque va a haber un grupo que tiene y hay un grupo que no tiene, ¿ya? Hay un grupo, el de los líderes, que es el que tiene, y hay un grupo de aquellos que son los que ya, que no son líderes, que son los que realmente van en el día a día a cazar, a pescar, a recolectar, que se quedan sin excedente. Hay unos que tienen y otros que no tienen. Esos grandes grupos de personas se van a llamar clases sociales. Las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por la relación que guardan con la propiedad. Clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por la relación que guardan con la propiedad. Entonces nos damos cuenta cómo hay 3 elementos acá que se relacionan, ¿verdad? El excedente económico hace aparecer la propiedad privada y la propiedad privada diferencia a la sociedad, forma las clases sociales. Entonces, en el orden lógico, primero el excedente económico, surge la propiedad privada y entonces aparecen las clases sociales. La sociedad se diferencia. Muy bien, ¿qué más podemos considerar con relación a esta propiedad privada? Ahora preocupémonos por lo que pasa con las relaciones sociales. ¿Qué va a pasar con las relaciones sociales? Que es lo que tenemos en esta parte de arriba, ¿verdad? En esta parte de arriba andamos mostrando a las relaciones sociales. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Pues las relaciones sociales aquí ya no van a ser como las que teníamos acá, en donde decíamos que había cooperación y ayuda mutua. Aquí lo que vamos a tener son ahora relaciones sociales de explotación y subordinación. Va a haber una nueva forma de relaciones sociales. Las relaciones sociales ahora serán de explotación y subordinación. ¿Y qué quiere decir que hay explotación? Explotación quiere decir que ya no todos trabajan. Es lo contrario de la cooperación. En la cooperación todos trabajaban, ahora en la explotación unos trabajan y otros no trabajan. ¿Ya? Unos trabajan y otros no. Eso es la explotación. Si queremos regresar a aquel ejemplo que dábamos del trabajo en grupo, ¿se recuerdan? Decíamos, dejamos una tarea y todos hacen algo para poder entregar ese trabajo dentro de 8 días. Eso es cooperación. Bueno, pues resulta que siguiendo el mismo ejemplo, dejo el trabajo, el grupo está integrado por 5, pero resulta que solo 3 hacen el trabajo. Los otros 2 ni se aparecen cuando se reúnen. No hacen nada, pero cuando entregan el trabajo vienen los nombres de los 5. ¿Qué nos muestra eso? La calificación va a ser igual para los 5, ¿verdad? Porque según la carátula, los 5 trabajaron. ¿Pero qué está ocurriendo ahí? Solo 3 lo hicieron, los otros 2 no hicieron nada. Entonces, hay 3 que trabajaron y hay 2 que no. Pero la nota es igual para todos. Entonces, hay 2 que se están aprovechando del trabajo que hicieron aquellos 3. Eso es la explotación. La explotación es aprovecharse del trabajo ajeno. Entonces, allá en la sociedad que estamos estudiando ahora, hay un momento en el cual va a haber un grupo que se va a aprovechar del trabajo de otro. En este caso, los esclavistas se van a aprovechar del trabajo de los esclavos. Los que tienen se aprovechan del trabajo que tienen que hacer aquellos que no tienen nada.
las relaciones cambiaron, ya no van a ser de cooperación, sino ahora son de explotación. Igual ocurre con el tema de la ayuda mutua y de la subordinación. En la subordinación, las cosas no se hacen porque a uno le nazcan, las va a hacer porque se las están imponiendo. Veamos, decíamos que ayuda mutua es cuando yo veo una persona que está necesitada y vengo y le doy parte de lo que yo tengo para poder apoyarla. Eso he dicho que es ayuda mutua, porque me nace de adentro. Yo quiero, por solidaridad, entregarle algo para que se alivie de la pena que está viviendo. Es en mí que nace esa disposición. Eso es ayuda mutua. En la subordinación, no. Yo hago las cosas no porque a mí me nazca, sino porque me van a obligar. Algo así como, por ejemplo, cuando resulta que yo voy en un transporte colectivo, ¿verdad? Y se sube por ahí un señor y empieza a decir que si yo no le entrego o si los pasajeros no le entregamos nuestro dinero, pues podría activar el arma que carga. Entonces ahí vengo yo y otra vez saco parte de mi riqueza para dársela a alguien, ¿verdad? Pero no es el mismo caso de aquel que estaba con la banderita. Yo dije, pobrecito, ¿cómo va a estar sufriendo? Yo le voy a dar parte de lo que tengo. Nació de mí. Pero allá en el bus, yo también vengo y saco parte de mi riqueza, si no es que toda la que ando cargando en el bolsillo, ¿verdad? Y se la doy. Pero no es que haya nacido de mí. Fue prácticamente una coacción. Fue gracias al temor que yo sentí de perder la vida. Entonces estuve dispuesto a dar esa riqueza. Entonces, eso ya no es ayuda mutua, eso es la muestra de la subordinación, de hacer las cosas por temor, de hacer las cosas porque existe un miedo, porque hay una coacción que nos hace actuar de determinada manera. Entonces, así es como fue cambiando la sociedad. Nos damos cuenta, estamos hablando de que la propiedad cambió, ¿verdad? Y que cuando la propiedad cambió, cambiaron las relaciones sociales de producción. La forma de propiedad determina la forma que asumen las relaciones sociales de producción. Cuando la propiedad es de forma social, las relaciones son de cooperación y ayuda mutua. Mientras que cuando la propiedad es privada, las relaciones sociales de producción son de explotación y subordinación. Nos damos cuenta cómo los avances en la producción, porque eso fue lo que ocurrió, avances en la producción dieron lugar al excedente económico, surge la propiedad privada, la sociedad se divide en clases, las relaciones sociales de producción se vuelven de explotación y subordinación. Cuando todo eso que está en color rojo ha pasado, cuando aquello que está en color verde, que no tiene que ver nada con los partidos de ahora ustedes, pero cuando todo aquello que está en verde, esto lo hice hace ya bastante tiempo, no tiene que ver con el momento político. Bueno, pues cuando todo aquello que está verde fue cambiando para aparecer esto que está en rojo, pues entonces resulta que estamos dejando atrás aquello que hemos llamado comunidad primitiva y en su lugar está surgiendo una nueva forma de organización que se conoce como sociedad esclavista. Bueno, ahora que hemos identificado la diferencia que hay entre esas dos, ahora que hemos visto cómo era la comunidad primitiva y cómo es que la comunidad primitiva poco a poco dejó de ser tal para convertirse en una nueva forma de organización que se conoce como sociedad esclavista. Vamos a ver los temas del conocimiento, porque se recuerdan, ¿qué es lo que andamos buscando en este primer punto? Lo que andamos buscando es saber qué pasó con la generación de conocimiento, saber cómo ha evolucionado el intento por conocer lo que hay en la sociedad, la generación de conocimiento. Pero antes de seguir avanzando, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Todo claro por el momento, Lick. Muchas Todo gracias. bien, Lick, gracias. Todo claro, Todo bien, licenciado. gracias. Todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, ahora veamos qué pasa con la generación de conocimiento, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Bien, ¿qué pasó en la comunidad primitiva? En la comunidad primitiva no hubo oportunidad para contemplar lo que había alrededor. No hubo tiempo para poder explicar lo que estaba pasando.
Ahora, ¿por qué decimos que no hubo tiempo para estar viendo lo que hay alrededor y empezar a dar alguna explicación? Lo que pasa es que estos hombres primitivos, como hemos visto en estos dibujitos de abajo, casi que siempre vivieron con hambre. Como vivían con hambre, entonces no tenían tiempo para otra cosa. Es aquello de que matamos un animal, nos lo comemos y necesitamos capturar a otro porque tenemos hambre. Entonces no hay aquello de que, ay, hoy sí ya estoy tranquilo, ya comí bastante, me voy a quedar un ratito aquí sentado viendo cómo se mueven las nubes, viendo cómo se va el sol y aparece la luna. Ay, qué tranquilidad, como mi estómago está tranquilo, ¿verdad? Aquello que dicen por ahí que estómago lleno nos hace felices, ¿verdad? Pues entonces así estaban esos hombres primitivos, ¿verdad? Pero decíamos, como no tenían lo suficiente, quiere decir que vivían con hambre. Como vivían con hambre, entonces terminaron de comerse el animal y ya estaban pensando en cazar otro porque tenían hambre y buscaban cazarlo y a veces lo lograban, a veces no lo lograban, pero al final del día paraban agotadísimos. Y como quedaban agotados, lo único que querían ellos era dormir. Es algo así como lo que nos puede estar ocurriendo a nosotros. Imagínense que volviéramos a la fase presencial. Entonces, la mayoría de ustedes ya están trabajando, salen seguramente bastante temprano de su casa porque el tráfico es complicado, ¿verdad? Entonces salen bastante temprano para llegar a su lugar de trabajo, se están todo un día trabajando, finaliza la jornada de trabajo y entonces les tocaría irse a la universidad, ¿no? Como ahora que por lo menos pueden ir ahí en el bus, en el carro o en cualquier otro lado tratando de escuchar la clase, ¿verdad? Pero si fueran presenciales, pues habría que hacer el esfuerzo por movilizarse al campus central. Y luego en el campus central habría que estar ahí tratando de prestar atención y seguramente con pocos escritorios comparado con el número de alumnos, porque ¿cuántos alumnos hay asignados en esta sección? ¿Y qué capacidad realmente tiene el salón? ¿Cuántos escritorios hay en el salón? Bien complicado, ¿verdad? Entonces, eso de estarse trasladando de un lugar a otro cansa. Eso de tener que ver cómo corro para poder ubicarme en un escritorio cansa. Eso de tener que recibir la clase de repente parado porque no tengo dónde sentarme cansa. Y luego de las clases, pues me toca irme a mi casa, ¿verdad? Y cuando tengo que irme a mi casa, pues tengo que correr para buscar un medio de transporte y no me voy a ir cómodamente sentado, sino probablemente de pie. Y no es que vaya a llegar pronto a mi casa, sino hay un recorrido que hacer. Cuando yo llego a mi casa, prácticamente estoy agotado y aunque yo quiera abrir mi libro, abrir mi cuaderno para tratar de repasar, la verdad es que la mayoría, muchas veces ni siquiera queremos ya cenar, sino solamente acostarnos, solamente quedarnos dormidos, porque al día siguiente nos tocará madrugar nuevamente y hacer esa misma rutina. Algo así le pasaba a estos hombres primitivos. Se cansaban tanto en el trabajo, se cansaban tanto tratando de cubrir sus necesidades que no lograban tener tiempo para meditar, tener tiempo para tratar de explicar lo que pasaba alrededor. No hubo tiempo, no hubo oportunidades para contemplar la realidad y explicarla. Mientras que, ¿qué va a pasar en el otro lado cuando estamos en la sociedad esclavista, esa nueva forma de organización social que empieza a surgir al interior de la comunidad primitiva? Porque empezó a surgir, se dan cuenta cómo fuimos explicando fenómeno a fenómeno, que dio lugar a que llegara el momento en que se cambiara esa forma para una nueva, y es la sociedad esclavista. ¿Qué pasa en la sociedad esclavista? Bueno, pues resulta que en la esclavista, como hemos visto, está dividida la sociedad en clases. Hay unos que son esclavos y otros que son esclavistas. Y en ese contexto, en donde están los esclavos y los esclavistas, bueno, pues resulta que en esa sociedad en donde hay esclavos y esclavistas, hay unos que trabajan y otros que no trabajan. Hay unos que trabajan y otros que no trabajan. Y en ese contexto, entonces, los que trabajan van a seguir igual que en aquella época primitiva. Los que trabajan se van a cansar. El esclavo era maltratado. Las condiciones de vida eran infrahumanas. Tal es así
que si nosotros consideramos qué tantos años podía vivir un esclavo, los esclavos realmente no lograban en la mayoría vivir más allá de los 30, 40 años. Los esclavos se morían, diríamos hoy, jóvenes, ¿verdad? Jóvenes se morían los esclavos. ¿Y por qué se morían tan jóvenes los esclavos? Porque el trato era cruel, porque la cantidad de horas que se trabajaban al día eran prácticamente la mayor parte del día que se pudiera. El esclavo realmente no tenía tiempo para recuperar sus energías y comenzar un nuevo día con felicidad. El esclavo estaba agotado y de estar trabajando todos los días, porque no es como ahora que por lo menos algunos dirán, yo descanso el sábado, yo descanso el domingo, yo descanso sábado y domingo, ¿verdad? Antes no había séptimo día de descanso, no es que había una jornada de 8 horas, el esclavo prácticamente estaba a disposición de su amo todo el día, todos los días de su vida. Entonces, los esclavos eran personas, decimos nosotros, ¿verdad? Pero que en aquella época no los consideraban personas, pues los esclavos, como seres humanos, se cansaban rápido, se morían pronto, el estar después de un día fuerte de trabajo no le daba la oportunidad para sentarse a ver las estrellas, ver si por ahí identificaba algo, no. Distinto a lo que ocurre con el esclavista. Porque el esclavista no trabajaba. Y como el esclavista no trabajaba, pasa lo que ocurre con nosotros cuando no trabajamos, ¿verdad? Cuando nosotros no trabajamos, nos levantamos tarde, ¿verdad? Y como nos levantamos tarde, hasta nos cuesta realmente. Primero nos despertamos y levantarnos es otra historia. ¿Qué hacemos hoy? Nos la pasamos con nuestro celular, ¿verdad? Entonces nos despertamos y cabal, empezamos a ver qué hay en las redes sociales y ahí nos quedamos. Y muchas veces cuando nos levantamos es ya porque la necesidad biológica nos obliga, sea para alimentarnos o para otra cosa, ¿verdad? Pero hasta ahí es que nos levantamos. Si no, ahí seguimos. O viendo la televisión. Pues igual ocurría en aquella época de la esclavitud. Los esclavistas podían levantarse tarde, pero como no tenían redes sociales, como no tenían su teléfono, como no tenían la televisión, entonces, ¿qué les quedaba? A cambio de estar viendo una pantallita, lo que hacían era ver una ventana, pero una ventana de verdad, no una ventana de una computadora, ¿verdad? No, una ventana de verdad. Y entonces se quedaban a contemplar qué pasaba con los vecinos, con las vecinas. Cuando llegaba el final del día, pues no era que cayeran rendidos para dormirse, ¿verdad? Hasta les costaba conciliar el sueño. Entonces tenían tiempo para estar viendo las estrellas y de repente por ahí decían, ay, ve esas estrellitas, y yo junto a esas estrellitas formo una figurita que parece una osa, que parece un osito, y así. Eso era lo que hacían estos señores, contemplar la realidad y empezar a tratar de explicar qué es lo que pasaba. Bueno, estos señores son los primeros que van entonces a tratar de conocer lo que ocurre en el mundo. Estos señores, cuando buscan conocer lo que existe en el mundo, nos da lugar entonces a poder pasar a la siguiente diapositiva. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos una sociedad esclavista. Una de las sociedades esclavistas clásicas es Grecia, ¿ya? Grecia y Roma son las sociedades esclavistas clásicas. Aquí tenemos una imagen de Grecia. Aquí están dos de los filósofos que nosotros conocemos. Están don Aristóteles y Platón. Ahí está Platón con Aristóteles caminando por las calles de Grecia. ¿Y qué es lo que están haciendo todos estos que andan ahí por esa plaza? Pues ellos no trabajan, ¿verdad? Ellos son los amos, ellos son los esclavistas, ellos son los que tienen tiempo para hacer una rueda con sus amigos y empezar a discutir temas. Y en eso de generar discusión, poco a poco van a ir surgiendo ideas, van a ir surgiendo pensamientos. Ellos tienen tiempo para hacerlo. Y entonces resulta que ellos van a empezar a ver el mundo. Y cuando ven el mundo, lo ven como una totalidad. Ellos no es de que digan, yo me voy a dedicar solamente a ver lo que pasa con los arbolitos. Yo me voy a dedicar solo a ver lo que tiene que ver con las personas. Yo me voy a dedicar solamente a aquello que tiene que ver con cómo pensamos. No, ellos hablaban de todo, ellos trataban de explicar todo lo que veían alrededor. Así eran ellos. No como nosotros hoy, ¿verdad? Hoy, ¿qué estamos estudiando nosotros? Derecho. Y con el paso del tiempo,
¿Eso qué nos muestra? Primero nos muestra que decidimos estudiar derecho. Tantas cosas que hay que estudiar, ¿verdad? Tanto que hay que estudiar en este mundo, y nosotros ¿qué decidimos estudiar? Derecho. Tanto que hay además del derecho. Está la medicina, la química, la biología, los sistemas informáticos, tantas cosas que hay en el mundo, y nosotros de todo eso que hay, lo que escogimos fue estudiar derecho. ¿Ya? Nosotros, derecho. Y aquí estamos ahora estudiando derecho, ya vamos por nuestro segundo año. Cuando terminemos la carrera, dentro de unos, ¿qué? 4 años más o menos, poco a poco cada quien va a decir, ay, la verdad es que el derecho aún me parece grandote, cuando bien sabemos que el derecho es chiquito comparado con todo lo que existe, que mencioné antes, ¿verdad? El derecho parece chiquito. Sin embargo, en la medida que sigamos estudiando derecho, vamos a decir, ala, el derecho me parece bastante amplio. Y entonces van a haber unos que dicen, ah, yo mejor me voy a dedicar solo al área penal. Ah, no, yo lo que prefiero es el notariado. Ah, yo lo que prefiero es el área mercantil. Y así, cada uno todavía va a ir haciendo más chiquito su objeto de estudio. Bueno, así es como hemos ido evolucionando, ¿verdad? Cada vez nos vamos centrando en una cosa más pequeña. Pero en aquella época, estos señores no. Estos señores dijeron, estudiémoslo todo. ¿Y qué está estudiando este señor Aristóteles, por ejemplo? Ah, pues Aristóteles habló de economía, de derecho, de política, de sociedad, habló de química, habló de física, habló de matemática, habló de todo, ¿ya? Podríamos compararlo con los bachilleres de ahora, ¿verdad? En la secundaria hay quienes estudian contabilidad y son los peritos contadores. Hay quienes estudian la didáctica y la pedagogía y son los maestros. Hay quienes estudian un tema en particular, por ejemplo, relacionado con turismo, y entonces son peritos o bachilleres en turismo, pero hay otros que son bachilleres en ciencias y letras, ¿verdad? Y otros que estudian un poquito de todo, ¿ah? Bueno, pues así eran estos señores, estudiaban la totalidad. Entonces, por eso se dice que lo que ellos van a ir construyendo se conocen como concepciones filosóficas. ¿Por qué concepciones filosóficas? Concepciones, porque la palabra concepción rápido nos trae a la mente, por ejemplo, cuando hablamos de la reproducción humana, ¿verdad? Decimos que la concepción es el momento en el cual se unen dos células. El espermatozoide y el óvulo se unen y a ese momento prácticamente lo llamamos la concepción porque va a surgir una nueva vida. Es el origen de una nueva vida. Esa es la concepción. Por ahí sabemos que en la actividad religiosa, sobre todo en el catolicismo, también se habla de la concepción que tiene María, ¿verdad? Entonces, la concepción es el nacimiento, es el surgimiento de una nueva vida. Eso es la concepción. A estas se les llaman concepciones precisamente por eso, porque es el origen, solo que no es el origen de una vida, ¿verdad? Sino es el origen del pensamiento, el origen de las ideas, el origen del conocimiento. Por eso se llaman concepciones. Ahora, ¿por qué se llaman filosóficas? Se llaman filosóficas porque abarcaron la totalidad, ¿ya? Por abarcar la totalidad se llaman filosóficas. Entonces, este es el primer momento de los seres humanos en el intento de conocer la realidad. La trataron de conocer como una totalidad. A ese momento se le llama el de las concepciones filosóficas. ¿Y cuándo ocurrió eso? En la época de la esclavitud. No ocurrió antes, ocurrió en la época de la esclavitud. Bien, ¿alguna duda? Licenciado, yo solamente tenía un comentario. Estoy viendo por lo que usted explica que todo ha girado prácticamente en torno a los grupos de poder, exactamente igual que como ocurre en la actualidad. La mayoría vivimos, digamos que preocupados por nuestras necesidades, por el trabajo, por el tráfico, por que no alcanza el dinero, por un montón de preocupaciones, y entonces es bien difícil concentrarse con todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por eso es que muy pocas personas muchas veces se pronuncian ante la coyuntura. Sí, algo parecido sigue pasando. Digamos que la historia de la humanidad es la historia de esos conflictos que hay entre las clases sociales.
Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle. Igualmente. Licenciado, perdone, me voy a salir un poquito del contexto del tema, que por cierto es muy interesante. Yo tuve el agrado, como siempre, de escuchar y de estar en su curso en el 2021. Solo que tengo un problemilla por ahí, que no me aparece la nota de sociología y en coordinación me dijeron que me comunicara con usted. No sé si usted me da algún medio para enviarle yo mis datos y que usted me indique cómo podemos resolver este tema, por favor. A través de Classroom, escríbame, por favor. Ah, perfecto. Gracias, licenciado. Muy fino. Sí, Carla. Lic, buenas noches, mucho gusto. Mire, yo solo tengo una consulta en relación a la diapositiva anterior. Me da curiosidad como para saber cuál fue, digamos, el periodo donde cambió el tema de la esclavitud hacia ya las nuevas concepciones filosóficas. Ya. Estamos hablando de que la comunidad primitiva es desde el origen de la humanidad, ¿verdad? ¿Y cuántos millones de años van de eso? Y luego, ¿cuándo surgen las sociedades esclavistas? La sociedad esclavista clásica que tenemos es Roma, ¿verdad? ¿Cuándo surge Roma? Roma surge ahí más o menos por el año 763 antes de Cristo, pero no fue la primera sociedad esclavista, ya hubo otras anteriormente. Podríamos decir que por ahí, por el año 1200 a 1200 antes de Cristo, al año 763 antes de Cristo, es que se empiezan a conformar esas sociedades. Y es cabalmente en esa época en donde poco a poco empiezan a surgir esas concepciones filosóficas de las que estamos hablando. Esto también lo vamos a ubicar en cada sociedad, ¿verdad? En cada sociedad va a ser distinto, no es que todos vayamos al mismo ritmo, sino cada una de las sociedades van al ritmo que les corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en esta parte del mundo íbamos en otra etapa, cuando allá en Europa iban en otra, pero de eso poco a poco iremos hablando. Muchas gracias. Bien, entonces, por la hora les agradezco la atención, se cuidan.